Sí. Hace 15 días aprendimos que cuando hablamos de la obra de Dios en nuestra vida, usamos la palabra poder. El poder de Dios obrando en nosotros, el poder de Dios operando en nuestras vidas. Y decíamos que la palabra poder, en el griego original, que era dunamis, era la palabra que se utilizaba para hablar o describir, como un adjetivo calificativo, describir la obra de Dios en Jesucristo en la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, el que Él se levantara de entre los muertos, se utiliza esta palabra, el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y aprendimos que ese poder que operó en Cristo puede operar en nosotros también, opera en nosotros también. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están convencidos de eso? El poder que levantó a Cristo de entre los muertos opera en nosotros también por medio del Espíritu de Dios. Y este poder, aprendimos hace 15 días, tiene acción en nuestra vida y tiene poder para anular nuestro pasado. ¿Se acuerdan? Ya no hay un pasado que pueda seguirnos, que pueda atormentarnos, que pueda aterrorizarnos. El poder de Dios también tiene la fuerza para vencer nuestros problemas, sean internos, sean externos, vengan de afuera o salgan desde adentro. Y el último punto en el que nos quedamos hace 15 días es que el Señor tiene poder para transformar nuestra vida. Amén. El Señor tiene poder para cambiar nuestra vida. Y hoy vamos a concentrarnos en este punto de manera más detallada, porque hace 15 días no lo pudimos desarrollar. De hecho, el día de hoy tampoco vamos a poder avanzar mucho. Pero yo creo que todos hemos escuchado una frase que sin duda es sabiduría, podría ser hasta un proverbio, que rige el mundo. Y es una frase que dice que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Sembramos, cosechamos. El otro día platicaba con un chico rehabilitado en un centro de rehabilitación y me contaba su historia, y él me decía que estaba casado. Él tenía carrera, tenía estudios, pero después, con la muerte de un familiar, él se tiró mucho en las drogas. Él ya tenía su pareja, tenía una niña, se perdió por algunos años en las drogas. Y después Dios lo alcanza, él se rehabilita, funge como líder en la iglesia a la que pertenece. Y le pregunté: ¿y qué pasó? ¿Estás con tu esposa? ¿Estás con tu niña? Y me dijo: ya no. Dice: ella, en el proceso en el que yo estuve perdido, ella encontró a alguien más. Y me contestó esto y me dijo: yo nunca sembré rosas en mi matrimonio. Aunque él tenía la esperanza de que cuando el Señor lo alcanzó, de recuperar a su esposa, de recuperar a su niña, me dijo: no, ella ya tiene otra pareja. Pero su respuesta fue muy contundente para mí. Me dijo: yo nunca sembré rosas. ¿Por qué? Porque todo lo que sembramos, lo cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. Y este es un principio que rige toda la vida en todos los sentidos y en todas las dimensiones. Y bueno, al menos en 3 frutos. Está el fruto natural. Si tú siembras una semilla de limón en tierra y la riegas y la cultivas, ¿te va a dar manzanas? ¿Te va a dar peras? ¿Te va a dar limones? Te va a dar limones, ¿no? En el mundo natural, lo que sembramos, eso cosechamos. También está el fruto biológico. Los animales se reproducen, tienen sus crías y producen un fruto natural biológico. Los seres humanos, pues exactamente lo mismo. Los niños son el fruto de una relación. Y por ejemplo, aquellas personas que defienden el aborto y todo el rollo, o sea, pues es obvio que si estás teniendo relaciones sexuales, si estás sembrando eso, vas a cosechar un bebé. ¿Me estoy explicando? Lo que sembramos, eso cosechamos. Y en el mundo espiritual existe exactamente lo mismo. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículos 22 y 23, porque aquí encontramos 9 cualidades que son el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice: y no existen leyes en contra de esas cosas. Estas 9 cualidades, por fin, después de tantos sermones, estas 9 cualidades
describen el carácter de un cristiano. Si tú quieres tener carácter, si tú quieres ser una persona de carácter, de verdadero carácter, o al menos de carácter cristiano, tienes que hacer un checklist sobre esta lista de fruto, de evidencia. Estas 9 cualidades describen el carácter de un cristiano que es fructífero y que es productivo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? El amor, el gozo, la alegría, paciencia, la bondad, el dominio propio. Estas 9 cualidades describen el carácter de un cristiano que es fructífero. Ahora, la pregunta importante es ¿cómo nosotros podemos obtener ese fruto? ¿Cómo es que nosotros podemos producir esta clase de fruto en nuestra vida? ¿Será acaso que Dios presiona un botón mágico y de un momento a otro, de un día para otro, somos personas más fructíferas? ¿Somos amor y paz? ¿Somos la Madre Teresa de Calcuta? No. No se trata de que Dios presione o no presione un botón, sino que justamente como es un fruto, es algo que tiene que ser procesado, que tiene que ser desarrollado en nuestra vida. Y ¿saben qué? Déjenme decirles el día de hoy que Dios es un Dios de procesos y de transformación. Cuando Dios opera en nuestra vida, Dios usa procesos para operar en nuestra vida. Y esto es algo sumamente importante que debemos de considerar, porque a veces nos desesperamos, ¿verdad? Somos como la famosa oración de Dios, necesito que me des paciencia, pero ya, dámela ya. O sea, le estamos pidiendo que ser pacientes, pero no somos pacientes al esperar esa respuesta. Entonces, Dios trabaja a través de procesos en nuestra vida para poder lograr una transformación. Así que, en un sentido, cuando yo vengo a Cristo y le entrego mi vida a Cristo, inicia una sociedad entre Dios y yo. Dios empieza a operar en mi vida, pero también yo trabajo mi vida. Y esto es algo que a veces se nos olvida como cristianos, o es algo que a veces no nos mencionan o vienen las letras chiquitas del contrato de la sociedad, ¿verdad? Porque creemos que con orar y aceptar al Señor y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, al día siguiente todos estos cambios y todas estas transformaciones ya sucedieron. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos Señor de nuestra vida, Señor de nosotros, inicia una sociedad entre Dios y yo. ¿Ok? Una sociedad entre tú y Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 12 y el 13. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Este texto, casi todo el mundo no sabemos el 13, que dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Y lo usamos como excusa, ¿va? Dios no me ha dado ganas de ir a la iglesia hoy. Dios no me ha dado ganas de hacer esto, entonces no lo voy a hacer porque pues, Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Pero casi nunca leemos el versículo 12. Fíjate lo que dice este texto, dice, queridos amigos, siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Dice, esfuércense, otra vez esa palabra que dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Todavía no lo cambien. Otra vez atrás. ¿Qué dice? Pablo, ¿qué es lo que está exhortando a la iglesia de Filipos? ¿Que se qué? Que se esfuercen. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahora sí el siguiente versículo, por favor. Pues Dios, ¿qué? Trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y este texto parece una paradoja, ¿verdad? Porque en el versículo 12 dice, ustedes háganlo, y en el versículo 13 dice, Dios lo hace. ¿O lo volvemos a leer? Sí es así, ¿no? El versículo 12 dice, trabajen, esfuércense, y el versículo 13 dice, Dios lo hace. ¿Y qué es lo que está pasando aquí con Pablo? Lo que Pablo está diciendo es, esfuércense por demostrar resultados. Fíjense bien que Pablo no está diciendo esfuércense por ser salvos. Pablo no está diciendo esfuércense por alcanzar la salvación. Pablo no está diciendo échenle ganas porque solamente entonces Dios les va a dar salvación. Pablo no está diciendo eso, porque la salvación no es algo que nosotros podamos ganar por nuestras buenas acciones. La salvación es algo que Dios nos da, es algo que Dios produce en nosotros. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que nos esforcemos, que trabajemos.
Dice el versículo 12, tienes que trabajar en esto, porque en el versículo 13 dice, porque Dios está trabajando en esto. ¿Está entendiendo eso? Tienes que trabajar en tu salvación porque Dios está trabajando en ella. Ahora, hay una gran diferencia en trabajar en tu salvación que trabajar por tu salvación. ¿Me está entendiendo? Porque los cristianos de la gracia y la hipergracia pues dicen que no hay que hacer absolutamente nada, y ahí dejan un cristianismo muy ligero, que no se compromete a nada, que no tiene cambios en su vida, que no tiene transformación, que lo único que tienes que hacer es decirle a Dios que lo amas y cantarle y traer tus ofrendas y eso es todo, Dios se va a encargar de todo lo demás. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que tenemos que trabajar en nuestra salvación. Mira, la Dios habla hoy, no sé si tengan las versiones ahí, pero la Dios habla hoy, dice, hagan efectiva su salvación. ¿Cuándo usamos esa palabra de te la voy a hacer efectiva? ¿Cuándo la usamos? Cuando se la vamos a cobrar a alguien, ¿va? No es porque nosotros la pagamos, pero es porque la vamos a hacer valer. Dice la Dios habla hoy, hagan efectiva su salvación. Y la Nueva Biblia Viva dice, lleven a cabo su salvación. No está diciendo que nosotros tenemos que hacer algo por la salvación, está diciendo que ya la tenemos. Mira, cuando tú vas al gimnasio y te pones a trabajar, tú no vas al gimnasio para recibir músculo, tú ya tienes músculo. Tú vas al gimnasio a trabajar el músculo. ¿Me está entendiendo? Cristo nos da la salvación y nosotros tenemos que trabajar la salvación. Yo no voy al gimnasio para que me den músculos. Yo voy al gimnasio porque tengo músculos y quiero trabajar esos músculos. ¿Me estoy explicando? Nosotros tratamos de en la vida cristiana porque somos salvos y trabajamos en nuestra salvación con temor y con temblor. Trabajamos en nuestra salvación. Por eso dice la Nueva Biblia Viva, lleven a cabo. Llevar a cabo significa que tenemos que esforzarnos por demostrar los resultados, y llevar a cabo es trabajar, es cultivar, es cosechar. Requiere un compromiso de nuestra parte. Requiere estar atentos en ese trabajo que Dios ya ha hecho por nosotros, es sacarle el máximo provecho de lo que ya nos fue dado y lo que ya nos fue entregado. Lo que Pablo está exhortando es a cultivar la vida espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que debemos de desarrollar nuestra vida espiritual, porque Dios proporciona el poder y Dios proporciona la salvación, y nosotros proporcionamos el trabajo y el desarrollo de esa salvación. Hemos recibido una nueva vida, nuestra vida antigua ha sido olvidada y ahora nosotros caminamos, andamos, desarrollamos y trabajamos esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Lo entiende? Dígame entonces. Ahora, en una sociedad siempre hay dos partes o más, y en este caso es una sociedad entre tú y Dios. Así que está la parte de Dios y está también nuestra parte. Está el compromiso que el Señor ejerce en esta sociedad que nosotros planteamos con Él, y está el compromiso que nosotros ejercemos en esta sociedad que planteamos con Él. Así que Dios se ha comprometido con nosotros. Dios ha hecho una sociedad con nosotros. Y ahorita vamos a ver cuáles son los compromisos que Dios ha asumido en nuestra vida para con nosotros, para que podamos llevar a cabo la salvación, ¿ok? El Señor ya nos dio la salvación, nos ha entregado su palabra, y ahora nosotros ejercemos un compromiso de llevar a cabo la salvación. La primera cosa que el Señor nos ha dado como garantía, como muestra de su compromiso en esta sociedad para con nosotros, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, o la Escritura, o la Biblia, es la primera herramienta que Dios utiliza para transformarnos. No es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta, no es la última. Es la primera herramienta que el Señor nos da para ser transformados. Necesito que me escuche bien en eso, porque muchos aquí tienen años intentando hacer cambios en su vida y su Biblia está arrumbada. Jamás va a lograr cambios en su vida si usted no lee la palabra. Jamás. La palabra, la Escritura, es la primera herramienta que Dios nos da para ser transformados, porque es por medio de la palabra que el Señor nos muestra, nos enseña cómo vivir. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que está bien en nuestra vida, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y para capacitar a su pueblo para que hagan ¿qué? ¿Para hacer qué? Todo lo bueno. ¿Qué Dios usa para eso? La palabra. No usa al pastor, no usa el edificio, no usa los instrumentos, no usa tus años y tu historial de cristiano, usa la palabra para que tú puedas llevar a cabo toda buena obra. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que adentrarte en la palabra. Necesitas empezar a leer la palabra, necesitas estudiar la palabra, necesitas memorizar la palabra, necesitas meditar la palabra y sobre todo tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida. El común denominador de toda la gente que fracasa o que no sale del hoyo es que no lee su Biblia. Y cuando alguien viene y dice, es que tengo este problema, es que estoy batallando en esto, es que tengo mucho tiempo, y yo les pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? Adivinen qué contestan. Que no. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que ni siquiera ha utilizado la primera herramienta que Dios le da para ser transformado? Que es la palabra de Dios. La escritura, la palabra de Dios es la herramienta que Dios nos da para iniciar la transformación en nuestra vida. Sin la palabra de Dios, sin la escritura, sin la verdad que viene de Dios, no podríamos tener fuerzas, no habría impulso, no habría motivación, no habría fe y no habría libertad para ser transformados. ¿Me están oyendo? Porque no hay truco, no hay secreto, no hay magia, no hay una novedad. Es lo mismo de hace 2000 años. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Mira lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe necesaria para vivir? De la palabra. De la palabra. No importa con cuánta expectativa te levantes el día de mañana, si tu fe no está fundamentada en la palabra de Dios, no es una fe sólida, estable, poderosa, no es una fe transformadora, porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 8:32. Y conocerán la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuántos años llevas atado a la pornografía? ¿Cuántos años llevas atado a robar, al chisme, a ser un mentiroso? ¿Cuántos años llevas atado a eso? ¿Por qué no has podido vencer esas cosas? La palabra de Dios nos da el poder para vencer la inercia. La verdad nos hace libres. Dígalo conmigo, por favor. El texto dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otra vez, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerla implica leerla, estudiarla, escudriñarla, profundizarla, no tenerla en el librero. Mucha gente tiene acceso a una Biblia, pero muy pocos conocen la verdad que hay en ella. Tenemos que profundizar en la palabra, porque la palabra nos va a dar el poder para ser libres. La palabra nos va a dar el poder para vencer la inercia. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de la inercia? Que el primer pasito siempre es el más difícil, el que cuesta un montón de energía y de recursos, pero una vez que estamos lanzados, todo lo demás se empieza a dar, se empieza a dar, se empieza a dar. El segundo recurso que Dios nos da, y no menos importante, pero el segundo recurso que Dios nos da para
que esta transformación suceda en nuestra vida, el compromiso que Dios tiene en la sociedad que ha hecho con nosotros es darnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda herramienta. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, el Espíritu viene a nuestra vida y el Espíritu nos fortalece, nos dirige y nos da vitalidad. Mira lo que dice Romanos 8 del 9 al 11. Romanos capítulo 8 del 9 al 11 dice la palabra de Dios: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu de Dios nos fortalece, nos dirige y nos da vitalidad. Nos da lo necesario, nos da los recursos y las herramientas necesarias para ser transformados. Entre más permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, más nos vamos a parecer a Cristo. Y adivina qué, Cristo, como ya aprendimos hace algunos meses, Cristo es la verdadera imagen de Dios. Y aprendimos también que nosotros fuimos llamados a ser la imagen de Dios. ¿Y cómo vamos a ser la imagen de Dios si no la conocemos? ¿Cómo vamos a parecernos más al Señor si no sabemos quién es el Señor? Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu para que eso suceda. Y la pregunta es, ¿cómo era Jesús? Y la respuesta sería muy sencilla: Gálatas 5, 22 y 23. Era un hombre lleno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Queremos ser como la imagen de Dios? ¿Queremos parecernos más a Cristo? Tenemos que conocer más la verdad, tenemos que conocer más la palabra. Así que hasta ahorita el proceso va de la siguiente manera: tenemos la palabra de Dios para encontrar dirección, para encontrar cómo es que debemos de vivir, y luego dependemos y permitimos que el Espíritu Santo nos capacite y nos dé la fuerza para lograrlo. La palabra nos muestra el camino y el Espíritu Santo nos da la fuerza, nos capacita y nos impulsa para ir por ese camino. Pero si no tenemos camino y no tenemos fuerza, ¿cuándo va a iniciar el proceso de transformación en nuestra vida? Ahora, Dios nos ha dado esas dos herramientas, pero Dios nos ha dado una tercera herramienta más. Claro que hay muchas, pero voy a centrarme solamente en estas tres, porque Dios sabe que a veces somos muy testarudos. Así que la tercera herramienta que Dios usa son las circunstancias. ¿Sí? Dios utiliza tus fracasos. Dios utiliza tu enfermedad. Dios utiliza tu dolor. Dios utiliza tus carencias para forjarte y trabajarte. Dios utiliza problemas, presiones, tensiones, dolores de cabeza y dificultades. Uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, tiene una frase que dice: Dios nos susurra, así nos habla despacito, en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. Dios nos susurra en la comodidad, pero a veces estamos tan cómodos que no nos movemos de ahí, ¿verdad? Así que entonces Dios nos grita en el dolor. Mira lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Y este texto tiene que ser un eje rector para tu vida siempre. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que Dios hace que todas. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de todos. ¿El bien de quién? ¿El bien de quién? De quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Nada, absolutamente nada llega a la vida de un creyente
de un verdadero creyente sin el permiso de Dios. ¿Eres un hijo de Dios y chocaste? Dios sabe. ¿Eres un hijo de Dios y estás pasando por una enfermedad crónica degenerativa? Dios sabe. ¿Eres un hijo de Dios y estás experimentando el mayor lujo de tu vida? Dios sabe. Porque nada llega a la vida de un creyente sin que haya pasado por el filtro soberano de Dios. Así que este texto debería de convertirse en un himno para nosotros. A veces tenemos problemas por malas decisiones de nuestra vida. A veces hay situaciones complicadas porque fuimos necios, rebeldes, porque tuvimos un mal juicio en nuestra vida o es una consecuencia del pecado. Pero otras veces vienen dificultades de afuera. Pero este texto nos dice que no importa de dónde venga la circunstancia, si viene de afuera o es una consecuencia de mi error, mi necedad, no importa, la fuente es irrelevante. De todas maneras, si viene de afuera o viene de adentro, Dios lo va a usar para nuestro bien, para transformarnos, para forjarnos. Porque cualquier cosa está sujeta a su soberanía y a su plan para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la meta de Dios, dice el versículo 29, es que nosotros seamos como ¿quién? Como su Hijo, el cual sí es la verdadera imagen de Dios. ¿Se acuerdan de la serie? Que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Fracasamos en ser la imagen de Dios, pero luego Dios envió a Jesucristo, quien sí es la verdadera imagen de Dios. Y al enviar a Jesucristo, quien sí es la verdadera imagen de Dios, ahora nosotros podemos parecernos a Él y entonces ser la imagen de Dios. Amén. Así que no importan las circunstancias, mi hermano. Vuelvo a repetir, ¿chocaste? ¿Eres un hijo de Dios? Dios sabe. ¿Te enfermaste? ¿Te despidieron? ¿Quebraste en tu negocio? ¿Estás viviendo una situación complicada y eres un hijo de Dios? No importa, Dios sabe. Así que no importan las circunstancias que vengan a nuestra vida, lo que sí importa es nuestra actitud ante las circunstancias. ¿Qué es lo que importa? Nuestra actitud ante las circunstancias. Mira lo que dice Proverbios 20:30. No sé si lo tengan en la Nueva Biblia Viva. Sí, ahí está. Los golpes y las heridas curan. ¿Qué curan? La maldad. Y los azotes purifican lo más íntimo. Así o en otra versión se los pongo. ¿Saben por qué a veces es necesario que Dios utilice las circunstancias? ¿Sabe usted por qué a veces es necesario que Dios utilice la enfermedad, el dolor, la dificultad para que volvamos a Él? ¿Saben por qué a veces es necesario que Dios llegue a usar esos recursos? Porque a veces solo cambiamos cuando el dolor es más fuerte que nuestro temor a cambiar. ¿Sí me escuchó lo que dije? Como que los veo muy distraídos. A veces solamente cambiamos cuando el dolor es más fuerte que nuestro temor a cambiar. Miren, créanme que el temor es poderoso. El temor es poderoso para hacernos vivir mediocres, para hacernos vivir pasivos, para hacernos vivir desde nuestra comodidad. El temor es muy poderoso y a veces Dios tiene que utilizar el dolor, que es más fuerte que el temor, para hacernos vencer el temor y dar el paso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han experimentado eso? El temor nos tiene atados y entonces Dios tiene que usar el dolor para transformar nuestra vida. Y cuando duele, mis hermanos, duele. Y duele horrible. Pero aún así Dios usa las circunstancias para transformarlos. La incomodidad o el dolor son el primer paso para el cambio. Mire, a veces yo suelo usar tenis que ya no tienen ni suela ni nada, pero me gustan y son cómodos. Y a veces Andrea me dice, o mi mamá cuando era soltero, ya cámbiate esos tenis. ¿Y por qué uno no los cambia, mis hermanos? Porque uno está cómodo. Porque uno está cómodo con ellos. Hasta que de plano ya no tienen suela, hasta que de plano te andas cayendo en cualquier lado, hasta que de plano ya está roto y se te asoma el dedo gordo del pie, hasta que el dolor, hasta que la vergüenza es mayor, vences esa comodidad. Y dices, no, y ahora sí voy a ir a comprarme unos tenis.
El ejemplo es muy simple, pero así funciona. A veces el dolor es más fuerte que el temor y eso es lo que nos hace hacer cambios. Dios hizo una sociedad y un compromiso con nosotros. Y la incomodidad y el dolor son el primer paso para nuestra transformación. Así que 3 cosas que Dios usa. ¿Cuál es la primera? La palabra. Perdónenme la expresión, pero ¿cómo vamos? Bueno, no la digo. ¿Cómo vamos a iniciar el camino si no tenemos un rumbo? La palabra marca el rumbo. La palabra marca la dirección. Pero si no lees la palabra, ¿cómo vas a iniciar este proceso de transformación en tu vida? Jamás va a suceder, jamás va a suceder. La segunda cosa que Dios usa es el Espíritu, porque el Espíritu nos vivifica, nos empodera, nos impulsa para emprender ese camino. Y si somos medios necios y testarudos, Dios va a utilizar las circunstancias. Por eso el salmista dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Y suena muy bonito, es muy romántico, pero la vara y el callado era para pegarle a las borregas, para jalarlas cuando no querían meterse al camino. Así que la disciplina de Dios, la aflicción de Dios, dice el salmista, me infunde aliento. Y si no es suficiente, el mismo salmista en el Salmo 51 dice, hay un momento en este proceso donde los huesos que has quebrado se van a recrear. Dice: hazme oír voces de alegría y entonces se recrearán los huesos que has abatido. Porque un pastor, cuando la oveja es necia, cuando la oveja es rebelde, cuando la oveja no obedece, agarra a la ovejita, le rompe una pata, la carga sobre sus hombros hasta que se cura su patita, y mientras tanto la oveja está sumamente cerca de la voz del pastor para aprender a escuchar la voz. Y por eso el salmista en el Salmo 51 dice: hazme oír voces de alegría y entonces se recrearán los huesos que has abatido. Así que si alguien te pregunta y te dice: ¿Dios usaría el dolor para trabajar tu vida y transformarte? La respuesta es sí. Y lo está haciendo. Palabra, espíritu y circunstancias. Ahora, de nuestra parte, iniciamos este sermón diciendo que al aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida, inicia una sociedad para que nos parezcamos más a Cristo. Dios pone de su parte, Dios pone la palabra, Dios pone el espíritu, Dios pone las circunstancias. ¿Cómo vamos a responder a eso? Ya se me va a acabar el tiempo, mis hermanos. ¿Qué hacemos? La transformación espiritual no es automática y no es un botón de encendido. Cambiar, ser transformados, mis hermanos, es un asunto, escúcheme bien, es un asunto de decisión. Ser transformados en nuestra vida es un asunto de decisión. Diga conmigo: decisión. Decisión. Yo tengo que tomar decisiones. Para que haya transformación en nuestra vida tienen que haber cambios. Y para cambiar uno tiene que tomar decisiones. Uno no puede estar haciendo exactamente lo mismo que siempre ha hecho y esperar resultados diferentes. Uno tiene que tener cambios en su vida para que los resultados sean diferentes, y para que esos cambios vengan a nuestra vida uno tiene que tomar decisiones. Así que mi compromiso de mi parte para poder trabajar en la obra de Dios, para poder trabajar en la salvación que el Señor me ha dado, yo tengo que elegir mis pensamientos. Mira lo que dice Proverbios 4:23 en Dios habla hoy. Proverbios capítulo 4 versículo 23 en Dios habla hoy dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Es el famoso texto que no sabemos, que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Curiosamente, la Dios habla hoy traduce en vez de corazón por mente, porque se refiere a los pensamientos, a lo que guardamos como nuestra esencia misma. Y está diciendo aquí Proverbios 4:23 que nosotros debemos de cuidar nuestra mente más que nada en el mundo, porque nuestra mente, nuestros pensamientos es la fuente de nuestra vida. Así que sí, eres lo que piensas, no lo que crees que eres. Eres lo que piensas. Y aquí es donde inicia todo cambio de pensamiento y de creencia. El arrepentimiento en la Biblia
En el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista predicaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto original, que probablemente él hablaba en arameo, no en griego, cuando él predicaba, pero el texto original, cuando está escrito, él decía metanoia. Él decía: tengan una metanoia. Eso es arrepentimiento. Lo traemos al español. Y arrepentimiento, pensamos que arrepentimiento es remordimiento, pensamos que arrepentimiento es sentirnos mal por un ratito, pero la metanoia, o en su sentido más original, la metanoia es un cambio de mentalidad. Es una transformación que sucede acá. No nada más es que voy a la derecha y luego cambio y voy a la izquierda, pero sigo pensando igual. No, eso no es. La transformación o el arrepentimiento realmente es un cambio de mentalidad. Porque aquí tú puedes venir cada domingo y hacer la oración de fe todos los domingos del año, pero si no hay un cambio aquí arriba, yo creo que ahí no hay arrepentimiento. Puedes llorar todas las veces que quieras en el altar, o delante de tu esposo, o delante de tu esposa, o delante de tus padres, pero si no hay un cambio aquí arriba, yo creo que no hay un verdadero arrepentimiento. Porque la metanoia, el arrepentimiento en la palabra de Dios, es un cambio de mentalidad, es una transformación en la cabeza, una forma de pensar. Y todos conocemos Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambien su manera de pensar, para que sí cambien su manera de vivir. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Permitan que Dios haga parte de la obra, pero ustedes tienen que hacer otra parte. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al tener metanoia, al tener arrepentimiento. Permitan que exista un cambio de pensamiento en su cabeza. Así que te voy a dar una frase que me tardé 30 años en entenderla. Bueno, es un principio. Nosotros no somos cambiados por fuerza de voluntad. Somos cambiados por la renovación de nuestros pensamientos. ¿Me escuchó? Porque hay gente que está en la racha y está en la racha y dice: llevo 2 semanas sin beber alcohol, llevo 3 semanas sin beber alcohol, llevo 4, y están peleando con su fuerza de voluntad, con su corazón, con su energía, con su entusiasmo. Están poniendo todo de sí, pero están peleando ellos mismos. Están haciendo un cambio por fuerza de voluntad. Pero acá adentro, alcohol, 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 alcohol. Y algún día, en algún momento van a ceder. La verdadera transformación de nuestra vida no viene por una fuerza de voluntad, sino por una transformación de nuestro pensamiento. Porque lo que yo pienso determina cómo me siento, y como yo me siento determina cómo yo actúo. Lo que yo pienso determina cómo me siento, y lo que yo siento determina cómo yo actúo. Queremos cambiar el actuar, pero nunca vamos al pensar. ¿Me explico? Y nos enfocamos tanto en el actuar. Es que ya no tengo que decir malas palabras, es que ya no tengo que mirar pornografía, es que ya no puedo mentirle a mi esposa. Y nos enfocamos tanto en la acción que nos olvidamos de que hay una raíz que despierta todo eso. Hay gente que actúa con ira porque se siente llena de ira, porque solamente está pensando en venganza, ¿verdad? Y así con cualquier situación, con la depresión, con la preocupación, con el estrés, con la ansiedad. Todo inicia en el pensamiento. Si yo en mi mente estoy pensando en vengarme, y en vengarme, y en vengarme, y en vengarme, me voy a sentir lleno de ira y lleno de cólera, y el día que yo vea a la persona me voy a vengar. Pero si yo en mi mente digo: no pasa nada, tuvo un mal día y no pasó nada, entonces mi pensamiento dicta el cómo yo me siento, y el cómo yo me siento dicta el cómo yo actúo. ¿Lo está entendiendo? Si intentamos cambiar por fuerza de voluntad, nos vamos a cansar y vamos a terminar cediendo una y otra vez. Y se los dice alguien que ya ha intentado hacer dieta, que ha intentado hacer ejercicio. Se los dice alguien que con ayuda de Dios venció la pornografía hace muchos años. Dios es el que produce la transformación en nuestra vida cuando el cambio es aquí arriba. Si dejáramos de juzgar nuestras acciones por un momento, si dejáramos de juzgar nuestros resultados por un momento y nos enfocáramos en la raíz que son los pensamientos, lograríamos cambios reales, mis hermanos.
cambios transformadores y contundentes y reales en nuestra vida. Y aquí se vuelve mucho más real y mucho más poderoso Juan 8:32. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Hay alguien aquí que quiera ser libre de dolor, de depresión, de ira, de enojo, de pornografía, de malas palabras, de ser un mentiroso, de los chismes? ¿Hay alguien aquí que quiera ser libre? Tiene que acercarse a la verdad, tiene que permitir que existan cambios y transformación acá arriba en la cabeza. Si usted comienza a conocer la verdad sobre tantas cosas en su vida, sobre el perdón, sobre el amor, sobre el respeto, sobre el compromiso, etcétera, 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 usted sería verdaderamente libre, mi hermano. Esta verdad, esta palabra que Dios nos da como una verdad, deberíamos de crecer en ella, deberíamos de profundizar en ella, y para lograrlo deberíamos de meditar en ella. Él les va a última herramienta y empiezo a terminar todo. Faltan más de nuestra parte para con Dios, pero sé que el tiempo no alcanza. La primera cosa que nosotros hacemos en este compromiso con Dios es cambiar nuestra manera de pensar, elegir cambiar nuestra manera de pensar. La segunda cosa que nosotros hacemos es elegir meditar en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Elegir meditar en la palabra de Dios. Y mira lo que dice el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Un salmo famosísimo que todo mundo conoce. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, para los que no andan con pecadores y para los que no se juntan con burlones, sino que ¿qué? Sino que se deleitan en la ley del Señor, haciendo ¿qué? Meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan ¿qué? Fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como una paja inútil que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pero el Señor cuida el camino, el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Dice el Salmo capítulo 1 que la alegría es para los que su fuente no viene de afuera, sino del Señor y de su palabra. Para aquellos que se alimentan del Señor y su palabra. Dice el Salmo que cuando el Señor es su fuente, el fruto y la prosperidad están garantizados. Amén. Que cuando el Señor es el que alimenta y el que sustenta a estas personas, el fruto y la prosperidad están garantizados. Este salmo dice que quien medita en la palabra del Señor de día y de noche va a dar fruto y va a prosperar. ¿Quién quiere prosperar? ¿Quién quiere dar fruto? ¿Cuál fruto? El de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. ¿Quién quiere dar fruto? ¿Quién quiere prosperar? Tiene que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Qué dice el salmo? De día y de noche. En todo momento, mi hermano, el fruto del Espíritu y la prosperidad estarán en nuestra vida en medida en que nosotros meditemos en la palabra de Dios. La pregunta del $1,000,000 es: ¿qué es meditar? ¿Usted ha ido al campo y ha visto una vaca pastar? ¿Cómo están las vacas? Así, paradas, se agachan un poquito, agarran, jalan y están. ¿Cómo cuántas veces mastican? ¿Les ha contado las veces que mastican? Deje de eso. Se tragan la hierba y la mandan a uno de sus 2 estómagos. Está haciendo digestión y luego la erupta, la saca otra vez y otra vez. Y luego se la traga y viene al segundo estómago. Eso es rumiar. Es lo que la vaca hace. Le saca hasta la milésima de nutriente de lo que sea que la planta le produzca a la vaca, la aprovecha toda, completita. Eso, mi hermano, eso es meditar. Le extrae cada nutriente a la hierba, a la vaca. Y la meditación es la digestión de los pensamientos. Usted agarra algo de la palabra de Dios y está. Y a los 10 minutos otra vez. Y dice,
y la palabra empieza a hacer un efecto en su vida. Empieza a soltar nutrientes en su mente y en su corazón. Pero ¿cómo va a meditar en la palabra de Dios si nunca abre su escritura? Si nunca abre la palabra de Dios. Meditar es pensar seriamente en lo que usted está considerando o está leyendo o está asimilando acerca de Dios o asimilando acerca de usted mismo. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos porque mi líder me lo pide y es un fastidio eterno leer la Biblia, o la leemos porque me da gusto hacerlo? Cuando yo leo la Biblia para conocer más a Dios, o también leo la Biblia para conocerme más a mí. Porque nos gusta leer la Biblia para conocer más a Dios, nos gusta leer la Biblia para tener más conocimiento, pero ¿cuántos les gusta leer la Biblia como un espejo? No nos gusta, porque nos evidencia que somos bien chismosos, que somos bien pecadores, que somos muy mentirosos, que somos esto, que somos aquello, que somos... ¿Sí me explico? Porque leer la palabra y encontrarnos con ella como un espejo nos confronta. Pero es la manera correcta de leer la palabra de Dios. A veces la leemos y este texto está bien bueno para mi madre. Es para ti, es para ti, es para que tú seas transformado, es para que tú seas trabajado. La palabra nos dice en qué debemos de pensar. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, dediquen su mente, su pensamiento, su corazón en lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas que son excelentes y que son dignas de ser alabadas. O sea, no hay espacio para Bad Bunny en su cabeza, mi hermano. No hay espacio para groserías en su cabeza. No hay espacio para estar pensando en cómo se va a vengar de la vecina y del vecino. No debería de haber espacio para eso. ¿A qué nos invita Pablo a pensar? En las cosas que son buenas, que son puras, que son honorables, que son excelentes, que merecen la pena ser alabadas. Dice, dediquen su mente, sus pensamientos, su corazón a todas estas cosas. Y mira lo que dice Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, y canten con salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mi hermano, si la palabra no está en su mente y en su corazón, si usted no ora la palabra, algo más va a estar en su mente, algo más va a dictar su sentir y algo más va a dictar su actuar. Así de sencillo. Porque lo que pensamos determina cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos determina cómo actuamos. Si la palabra no está en nuestros pensamientos, alguna otra cosa va a estar en nuestros pensamientos, y eso va a dictar nuestro sentir y eso va a dictar nuestro actuar. Y voy a ser muy concreto con esto, y ya perdónenme, me faltan más cosas, pero ahí lo voy a dejar. Si tu vida no está cambiando, significa que no le dedicas suficiente tiempo a la palabra. Así de fácil. Si tu vida no está cambiando, significa que no le dedicas suficiente tiempo a la palabra. Así de fácil. No es culpa de la iglesia a la que vas, no es culpa de tu pastor, no es culpa de tus papás, no es culpa de quien es tu maestro, no es culpa de quien te discipula, no es culpa de Zacatecas, no es culpa de la ciudad, no es culpa del narcotráfico. Es porque tú no le estás dedicando tiempo a la palabra de Dios. Si tú no cambias, es porque no le estás dedicando tiempo a la palabra de Dios. Así de fácil y así de sencillo. Puedes ir a las iglesias que quieras, puedes ir a los auditorios más grandes del mundo, puedes escuchar a los mejores oradores del mundo. Si tú no permites que la palabra de Dios permee en tu corazón, no vas a ser transformado. Quizás estés cansado de luchar en tus propias fuerzas. Quizás has fracasado una y otra vez y crees que tu vida ya no puede ser cambiada. Es imposible para nosotros. Es imposible para nuestras propias fuerzas. La Biblia explica claramente que debido a nuestro estilo de vida, nosotros estamos lejos de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero dice la escritura en Isaías 53:6, dice: todos nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Dice: sin embargo, el Señor puso sobre sus hombros, sobre Jesucristo, los pecados de todos nosotros. Amén.
Nos hemos extraviado, nos hemos desviado. Sin embargo, el Señor hizo que lo imposible fuese posible y tomó todos nuestros pecados y los puso sobre los hombros de Jesucristo para que fuesen clavados en la cruz. El acta de los decretos, ¿se acuerdan hace 15 días? Esa acta que tenía toda la lista de nuestros pecados ha sido borrada, ha sido quitada de delante de nosotros, clavándola en la cruz, dándonos una nueva vida. Así que Jesús es nuestra única esperanza. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y tú puedes venir a Él si tú quieres. Vamos a ponernos de pie, y quien pueda ponerse de pie. Y si tú estás cansado de tus fracasos, si hoy tú te das cuenta que tú necesitas verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, hoy es un buen día para entregarle tu vida a Jesucristo. Hoy es un buen día para decirle: Señor, no más. Tantos años pensé que esto estaba bien, pero no, ya no más. Hoy te entrego mi vida y quiero ser tocado, hoy quiero ser transformado por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha dado todo lo necesario y tu Salvador te espera. Voy a hacer una oración de fe. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo en esta tarde, si tú quieres empezar otra vez, no importa cuántas veces has empezado, si tú quieres empezar otra vez, si tú quieres tener verdadero arrepentimiento en tu corazón, este es el primer paso, solamente es el primer paso de toda una vida de transformación. Oramos. Señor Jesús, yo reconozco que mis faltas y mis pecados son muchos delante de ti. He luchado con todas mis fuerzas y no he podido ser cambiado. Hoy me arrepiento. Hoy necesito un cambio de pensamiento. Ven a mi vida. Cambia mi manera de pensar y transforma mi manera de vivir. Te entrego mi vida y te reconozco como Señor y Salvador, no solamente de mi corazón, sino también de mis pensamientos. Sálvame, sálvame de mi manera de pensar, sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted hizo esta oración con fe y está iniciando una nueva vida, felicidades. Este es apenas el comienzo de una gran y excelente vida para gloria de Dios. Amén.